Y aquí regresamos con un sinfín de noticias, de informaciones y habitualmente con nuestra faltriquera repleta de cosas que casi nadie cuenta. Por ejemplo, claro, todo el mundo ha fotografiado, quien ha pasado por allí, claro, este edificio, se ha puesto a su sombra, a su vera, ha intentado viajar un poco en el tiempo, una de las maravillas del mundo, qué duda cabe, ¿no? La Alhambra. Pero yo sé bien que hay muchas historias que ni siquiera Washington Irving u otros contaron. Yo sé bien que el embrujo de la Alhambra va mucho más allá y a veces entronca directamente con los temas que nos ocupan y que nos interesan, esos temas donde el misterio aparece. Esta es la sintonía de Juan G. Vallejo, esos mundos inexplorados que a veces pueden ser tan famosos, pero al mismo tiempo tan desconocidos como esta maravilla. He observado que generalmente cuanto más ricos han sido los habitantes de un edificio en los días de su prosperidad, tanto más pobres y humildes son los que viven en los de su decadencia, y que los palacios de los reyes concluyen con frecuencia sirviendo de asilo a los mendigos. La Alhambra se encontraba en ese triste estado de decadencia. Cuando alguna torre empezaba a desmoronarse, venía a instalarse en ella alguna andrajosa familia, que se hacía la propietaria de sus dorados salones en compañía de los murciélagos y búhos, y colgaban sus guiñapos, emblema de la pobreza, en las ventanas tragaluces. A comienzos del siglo XIX, un escritor avezado, aventurero, Washington Irving llegó a la ciudad de Granada y de repente contempló como encaramado en un valle se encontraba un palacio que parecía un palacio sacado de un sueño. Y es que dicen que hace muchísimo tiempo había un sabio persa que uno de sus escritos comentó que había podido visitar ni más ni menos que los jardines de Irem, unos jardines que había en medio de la península arábiga en los que solamente podían entrar los hombres que eran prácticamente inmortales, los sabios, los poetas, aquellos que conocían los secretos de la Biblia, del Corán, de los textos sagrados. Comentan que este manuscrito persa fue el que llegó a manos ni más ni menos que de Alamar, que fue el que mandó construir esta fortaleza, la fortaleza a cuya sombra tuve la suerte de nacer, a cuya sombra florece una de las ciudades más bellas del mundo. La Alhambra, que significa la roja porque está construida con el barro que se saca del mismo monte de la Sabica. El monte de la Sabica no fue concebido por casualidad para hacer allí aquel palacio que era una réplica del jardín de Irem, del paraíso, del Edén. Realmente la Sabica fue un monte sagrado desde el tiempo de los fenicios, hace más de 2000 años, donde hoy día está la torre del agua de la Alhambra, se encontraba un templo de adoración a la diosa fenicia Natá, la diosa fenicia de la fertilidad. Realmente la Sabica fue siempre una montaña extraña. Dicen que es la montaña donde mayor número de plomo, hierro y pequeñas pepitas de oro se encuentran, no en vano. El río Darro, que es el que pasa por debajo de la Alhambra, proviene del latín dauro, que significa oro. Ese mundo de ensueño que ven todos los años miles y miles de personas, sigue ahí, desafiante, lleno de mil secretos que han hecho que mentes prodigiosas, como por ejemplo del pintor Makesher, cuando vio en aquellos azulejos dibujos sin fin, los imitara para hoy día que toda la gente del mundo pudieran ver esos cuadros que, al igual que los azulejos de la Alhambra, no tienen ni principio ni fin. Ni principio ni fin realmente tienen las leyendas y los orígenes misteriosos de la Alhambra. He de decir que, por desgracia, si no hubiera sido por Washington Irving, que vivió en la Alhambra cuando era un lugar donde vivía gente andrajosa, tal y como describía en el texto que hemos puesto al principio, si no es por Washington Irving, se hubieran perdido las leyendas de la Alhambra. Un libro del que no podemos ya saber cuántas ediciones y en cuántos países se ha publicado. Lo que hizo Washington Irving en ese libro fue recoger de los habitantes desarraigados que había en ese lugar todas las leyendas que hablaban de fantasmas, de espectros, de viejos sabios que venían desde lejos para crear ese maravilloso monumento. Cuando Aben Abud se hallaba contristado por estos tormentos y molestias, llegó a su corte un antiguo médico árabe, cuya nevada barba le llegaba a la cintura, pero el cual, a pesar de sus señales evidentes de larga longevidad, había ido peregrinando a pie desde Egipto hasta Granada, sin otra ayuda que su báculo cubierto de jeroglíficos.
Venía precedido de la aureola de la fama. Se llamaba Ibrahim Ebn Abu Ajib y se le creía contemporáneo de Mahoma, pues era hijo de Abu Ajib, el último compañero del profeta. Según cuenta la leyenda de Washington Irving, recogida de la gente que vivía en la Alhambra, lo único que pidió a cambio de hacer los planos, de planificar este maravilloso monumento, es que le dejaran una pequeña cueva en la que él pudiera meditar el monte mágico de la Sabica. Un sonido, una voz, una investigación. Milenio 3, Iker Jiménez, Cadena Ser. Pues hay mucho más que contar de la Alhambra. Esto es nada, una pista, 2 pistas, para que empecéis a investigar, para que sepáis, quien no lo sepa, quién fue Washington Irving, cómo estaba la Alhambra en aquel siglo XIX. Es que hay historias que hablan de fenómenos paranormales. No me digas mucho, Juanje, no adelantemos mucho, pero dentro del edificio, por visitantes más o menos actuales. Sí, están recogidas hace mucho tiempo. Bueno, el primero que realmente las escribe de aparición de espectros y fantasmas es Washington Irving, ya en el siglo XIX. Pero como leyenda siempre, no como realidad. No, él cuenta lo que le narran los habitantes que hay en la Alhambra, también en el Albaicín, en el Sacromonte, en el Realejo, en los barrios que rodean la Alhambra. Él recoge las leyendas que le contaban como hechos que habían sucedido como realidad, ya que no había textos escritos sobre lo que había acontecido allí, fueron todos quemados por el cardenal Cisneros. Entonces, el tema de espectros y de apariciones, sí, y bueno, y una de las historias que yo tuve ocasión de investigar, que es tan apasionante como el de los fenómenos paranormales, que publiqué junto a Lorenzo Fernández además en el libro Operación Al-Ándalus, en el que me colé en el Palacio de Carlos V hasta el balcón que da justo hasta donde está el Patio de los Leones, que hay un museo, y otra vez me colé sin permiso y me contaron una serie de historias y de fenómenos paranormales. No trabajaba aquí, entonces no te preocupes, Carmen, no me pueden demandar ahora. Y yo no he dicho nada. entonces aparte de toda esa maravillosa leyenda, lo que es un hecho, y tuve la suerte de poder cotejarlo con algunos arqueólogos, algunos historiadores, es el laberinto que hay debajo de la Alhambra, del que si mal no creo ahora hay visitas guiadas para algunas partes de ese laberinto que se pueden visitar, pero el laberinto no se sabe hasta dónde llega, los pasadizos que hay debajo de la Alhambra. Hay una Alhambra debajo de la Alhambra llena de 1000 misterios, como es el palacio que tiene arriba. Realmente es el monumento más visitado, no de España, de Europa, no sé si la gente lo sabe, y realmente se lo merece porque es una maravilla de hace muchos siglos y que su belleza se perpetuará, yo pienso que para la eternidad. Santi nos va a contar uno de esos temores terribles. Contábamos la noticia de que un robot había matado a alguien. Vamos a ver qué se esconde detrás de todo eso, pero creo que se esconde en el fondo un mundo nuevo. Pero antes, algo que ha pasado a unos 40 kilómetros de altura sobre la Tierra, creo que es muy, muy interesante, y es que, en fin, como tantas noticias científicas, ¿no?, que, bueno, se quedan ahí y que son un gran misterio. Todavía hoy nadie sabe si la vida, el origen de la vida, tiene lugar en la Tierra, porque sí, porque hay una especie como de reacciones, esa sopa química de elementos. Nadie sabe cómo salta la chispa de la vida. Algunos piensan y creen que vino de fuera, que del espacio llegaron las primeras moléculas vivientes que reaccionaron con la Tierra, que engendraron nuestro planeta como un gran óvulo, y el espermatozoide vino del cosmos. Todavía se debate sobre eso y lo sabéis bien. Bueno, pues ayer mismo el Comité Indio de Investigación Espacial descubrió una serie de bacterias en esa franja donde se divide la atmósfera ya, digamos, del espacio. Y estaban vivas, eran animales vivos a 40 kilómetros de altura. Bacterias. ¿Cómo se comportan? ¿De dónde vienen? Una teoría ha surgido de inmediato. Origen extraterrestre, y lo informa, podemos decir, nuestro corresponsal en el mundo de la ciencia, José Manuel Nieves, director de Ciencia y Tecnología del diario ABC. Yo creo que la historia es impresionante. Acaba de pasar bacterias sobre nuestras cabezas, rozando con el espacio, y que no saben bien de dónde demonios vienen.
son 3 bacterias completamente nuevas y desconocidas hasta el momento. Es decir, nunca se había encontrado nada parecido en nuestro planeta, ¿no? En ninguna parte. Estas son especiales porque han sido encontradas a decenas de kilómetros de altura en la estratosfera, en la alta estratosfera. Y esta es una zona de nuestro mundo que está en los límites de la atmósfera. Es decir, donde la atmósfera de la Tierra deja de ser atmósfera y empieza a ser espacio exterior. Entonces, el hecho de que haya unos organismos capaces de vivir en esas condiciones ha planteado varios interrogantes a los científicos, ¿no? Claro, claves y enigmas científicos de lo más diverso. ¿Qué son? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué resisten las temperaturas, las circunstancias? ¿Proceden de nuestro sistema en el fondo? ¿Han mutado o es que vienen de fuera? Y si vienen de fuera, ¿qué hacen bacterias al margen de nuestra vida cotidiana? ¿Dónde iniciaron su chispa de la vida? Esas extrañas bacterias, aunque el resto de la información en estos días las aparte por completo y nos preocupemos de otras muchas cosas, están ahí y están siendo examinadas. El experimento, curiosísimo, José Manuel Nieves nos lo cuenta. El experimento consiste en que a medida que el globo va subiendo, va tomando muestras de aire en unos cilindros metálicos y este globo concretamente lo ha hecho entre 20 y 40 kilómetros de altura. Los cilindros, que han sido 16, una vez que están llenos de aire, son lanzados a la Tierra, caen en paracaídas y son recogidos por los científicos. Aquí es lo importante porque 2 laboratorios independientes, distintos, han analizado las mismas muestras y los 2 laboratorios han encontrado lo mismo. Han encontrado varias colonias de bacterias, en concreto 12 colonias de bacterias diferentes, ¿no? 9 colonias eran conocidas, pero estas bacterias además se veía que tendían a morir. Sin embargo, de las 12 colonias, 3 de esas colonias no morían. Una de las características más importantes que tienen, y por eso pueden vivir a esas alturas, es que son extraordinariamente resistentes a los rayos ultravioleta. Y esa característica es la que ha hecho sospechar de un posible origen extraterrestre. Aquí nos recorría y más con esta maravillosa música de Alan Parsons, pues un escalofrío en el espinazo, ¿no? Cuando José Manuel Nieves decía, no mueren. Y no es la primera vez que hablamos de animales que no mueren, pero es que estos están a 40 kilómetros de altura. Y mientras las bacterias ya conocidas morían, estas resistían. ¿Qué son exactamente? Pueden ser una de las claves, esto me parece maravilloso, y es que en la ciencia hay tanto misterio, pueden ser restos remotos, quién sabe, de aquellas que un día, hace unos 4.500 millones de años, engendraron el inicio de la vida de lo que somos nosotros. ¿Pueden ser? A mí me gustaría dejar claro que nadie confirma que estas bacterias vengan efectivamente del espacio. Lo que sí se confirma es que las bacterias, en algún momento de la evolución, tuvieron capacidad para sobrevivir en el espacio. Y esto da pie y respalda una de las teorías sobre el origen de la vida en nuestro mundo, que dice precisamente que procede del espacio. Así pues, en el fondo siempre hemos mirado la gigantesca galaxia, las estrellas, con una mezcla curiosa, ¿no?, de fascinación y de cierta melancolía en esas noches en que los luceros se ven perfectamente. Es como si algo, y no soy el primero en decirlo, como si algo muy remoto, muy lejano, muy escondido, nos dijera un pálpito que en el fondo, en el más profundo de los fondos, ese es nuestro hogar. Que desde luego, el hogar habitual, la Tierra cada día es más extraña. Guarda maravillas, pero a veces parece eso, algo desconocido. No solo por los comportamientos, por ejemplo, de estos animales, sino, qué decir de los hombres, y sus comportamientos también. Hay quien dice que el futuro será de las máquinas, y desde hace mucho tiempo se ha hablado de cómo la máquina superará al hombre. Hace tan solo unas semanas hablábamos con ese campeón mundial de ajedrez, que nos hablaba, el español, Illescas, de cómo la máquina ya había vencido el cerebro humano en una partida a muerte, vamos a decirlo así, de inteligencia. Pero, ¿qué estará pasando con ese mundo de los robots? Hace poco una noticia, nos la contaba Santiago Camacho, también nos hacía saltar de un brinco. Ya un robot autónomo había actuado de soldado y había matado a un ser humano. El inicio
el inicio de una era? No sé si alegremente, pero voy a ponerme un café. ¿Quiere un café? ¿Ah? Susan, los robots proporcionan protección. Por el amor de Dios, ¿sabes lo que puede provocar este robot? Podría hacer añicos la fe humana en la robótica. ¿Y si esto sale a la luz? Imagina las devoluciones en masa por culpa de una paranoia irracional y los prejuicios. Yo Robot, Terminator, Blade Runner, todo parecía cosa de ciencia ficción. Robots, humanoides, autónomos, desplazándose, actuando, pensando, matando. Y ha sucedido, es otra vez una de esas noticias que creo que son trascendentes y que creo que han pasado sin pena ni gloria por los boletines de las agencias de noticias. Pasó hace menos de un mes, en las montañas de Afganistán. Una unidad del grupo de combate Odín del ejército norteamericano estaba repeliendo el fuego de un grupo de talibanes fuertemente atrincherados en uno de aquellos desfiladeros inaccesibles. Entre ellos estaba la unidad del sargento Jerry Rhodes, el especialista James Pegg y el cabo Philip Cheng. Ellos estaban al mando de un soldado muy especial. Volaba a unos 300 metros de altitud sobre el escenario de aquella batalla. Se llamaba Alpha. Alpha es la evolución de una serie de aparatos que eran los Predator, que eran aviones no tripulados, dirigidos por control remoto. De hecho, la CIA los ha utilizado alguna vez para realizar algún atentado contra algún líder insurgente de alguna organización terrorista no afín a los norteamericanos. Pero los Alpha son distintos, porque los Alpha ya no hay un soldado, ya no hay un operador con un mando a distancia, con una consola, con un ordenador dirigiéndolos. Los Alpha son autónomos. Ven, oyen, escuchan las órdenes y las ejecutan. Este Alpha en concreto en aquella ocasión recibió una orden muy precisa, unas coordenadas y sencillamente neutralizar todos los objetivos de la zona. En lenguaje eufemístico militar, matar a todo ser humano que hubiera en aquel lugar. Y el Alpha, pequeño, mucho más pequeño que cualquier avión de combate, pero armado hasta los dientes, cumplió con precisión quirúrgica aquel cometido. Ese día, el ser humano entró en una nueva fase. Por primera vez, una entidad pensante, no humana, había matado a alguien en una guerra. Lógicamente las implicaciones morales son muchas. De hecho, fíjate que en la película esta de Yo Robot también se lo preguntaban. Me obligó a jurarlo. Y te pidió que lo mataras. Dijo que para eso me había creado. Su suicidio fue el único mensaje que pudo mandarte. La primera amiga. Vicky no podía controlarlo. Lanning contaba con que mis prejuicios me llevarían hasta ti. ¿Va a detenerme, inspector? Bueno, el fiscal define el asesinato como la muerte de un humano a manos de otro. Técnicamente no puedes cometer un asesinato. Pero desde luego los cadáveres que dejó Alpha a su paso siguen estando allí, decorando las arenas del desierto afgano. Los robots autónomos militares que lucharán en nuestras guerras futuras deberán ser programados como samuráis mecánicos para vivir conforme a un estricto código guerrero, o si no el mundo corre el riesgo de verse abocado a atrocidades que dejarían chicas a las de cualquier otra guerra que hayamos vivido hasta ahora. Esto, que parece un pensamiento muy bello, muy poético, en realidad forma parte de un informe oficial elaborado para la Marina de los Estados Unidos por uno de los organismos más secretos de ese país, la Oficina de Investigación Naval. El informe, que es el primer trabajo serio sobre la ética de los robots militares, ya se habla de eso, prevé un rápido avance hacia un escenario en el que los robots sean lo suficientemente inteligentes como para tomar sus propias decisiones en el campo de batalla y trazar las tácticas para cumplir las órdenes, que pueden ser muy generales, como en el caso que acabamos de citar, que se les hayan dado.
Hay un concepto erróneo, dice el autor del informe, el doctor Patrick Lynn. Hay un concepto erróneo y es que los robots solo harán aquello que les hayamos programado para hacer. Desgraciadamente esta creencia está muy anticuada y procede de la época en la que los programas podrían ser escritos y comprendidos por una sola persona. Uno de estos aparatos lleva un software que consta de millones de líneas de código y que cada parte, por razones de seguridad, ha sido escrita por diferentes equipos de programadores. En realidad, no sabemos lo que hay en la mente de uno de estos aparatos. Una rica variedad de escenarios se pueden esbozar con todo lo que hemos dicho hasta aquí. Porque ¿cómo impedimos que estos robots sean empleados por terroristas o por piratas informáticos o tengan fallos de software? Y si un robot mata a un inocente, ¿quién tiene la culpa? ¿El robot? ¿El programador? ¿El gobierno dueño del robot? ¿Se debe implementar en estos robots un interruptor de suicidio? Y si es así, ¿cómo funcionaría? ¿Quién lo accionaría? ¿Quedaría su propio fin al criterio del propio robot? Y todo esto son preguntas importantes, y con esto acabo, porque el mismo estudio prevé que en 2015, a la vuelta de la esquina, antes de las Olimpiadas que pretendemos que sean en Madrid, 1/3 de los vehículos de combate terrestres y aéreos del ejército estadounidense sean aparatos no tripulados. Milenio 3, Cadena SER. Pues un poco de alegría, que no viene mal, después de lo que acaba de contar Santiago Camacho. Santi, me quito el sombrero, porque si algo quiere este programa, y creo que intentamos hacerlo, y yo, pues tengo que decirlo, ¿no? De vez en cuando, yo me siento muy orgulloso de lo que se cuenta aquí, de cómo se cuenta y de la gente que lo cuenta, es, bueno, que hay muchas cosas que se olvidan rápidamente, que el marasmo informativo tan rápido, tan global, tan hegemonizado, olvida. Y son cosas que nos hacen pensar. Que me encanta ser un curioso con todos vosotros y que el destino y mil cosas más nos haya juntado aquí en estas noches de radio. Y Claro hablando de robótica, salió una noticia hacía pocos minutos. Robocroc. Se le llama así a un cocodrilo que fue atropellado y para salvarle la vida pues le han intervenido una operación de cirugía reconstructiva. Y es un reptil, lo que pasa que ahora tiene partes robóticas. Pero sigue estando el cocodrilo vivo. Sigue estando vivo, sí. Tiene placas metálicas en el costado, más de 40 tornillos para unir las fisuras del cráneo y eso le ha mantenido con vida. Pues como siempre, un espejo de la vida, el robot, y de repente un robot que salva la vida a un animal. Impresionante, nos mandaban algunos vídeos, algunos documentos para que Juanje se ponga a investigar. Yo creo que hay un temazo sobre lo de los buitres. Oye, en fin, yo con respeto a todo el mundo y tal, pero los ataques de buitres parece que se han filmado y que son tremendos. Se veía una vaca y un ternerillo que la vaca acababa de parir. España, El ternerillo parece que había nacido muerto, estaba tirado a un lado de la vaca y enseguida los buitres carroñeros iban a comerse. Tanto la casi a la madre. Claro, es que la vaca se encontraba pues muy mal estado de salud, parecía, porque el ganadero parecía que la estaba cogiendo de los cuernos para ver si se levantaba o no se levantaba, y enseguida más de 40 cuervos, más de 40 buitres que acuden a comerse tanto al ternero como a ella. Y la gente nos hablaba y nos mandaba información y nos decía que el problema es real, ¿eh? Sí, que el problema, además, nos decían, soy de Fuentemayor, provincia de La Rioja. Hace 50 años, cuando yo era pequeño, los amigos íbamos a las muleras cuando se tiraba una mula muerta para ver a los buitres. Nos acercábamos a ellos a unos 4 metros y jamás nos han atacado. Los buitres cumplen con su misión comiéndose la carroña o las reses enfermas. Comían tanto que luego no podían volar de tanto que pesaban y nosotros los niños corríamos detrás de ellos. Ahora que ya no hay ganado, ya no hay buitres. Sin embargo, en la Sierra de Cameros hay muchos porque les dan de comer. Un abrazo, Antonio. Mira, también una amiga, Iraida Carballo, desde Tenerife, que me decía: buenas noches, Carmen, es este señor al que te referías, se llama John Edward, y su programa que también yo veía en Digital Plus se llamaba Cruzando el Más Allá. Sí, eso es. Y muy polémico. En el cual iba rotando ante el público y contándoles cosas sobre sus parientes muertos, así como de sopetón, y que parecía que la gente se sorprendía. Le viene acusado de trucos, ¿eh? Sí. Hay que decirlo, sí. Bueno, yo es que me lo suelo creer.
casi todo lo que dan en la tele. Manuel nos dice, buenas noches amigos, en Córdoba también se cuenta la leyenda urbana de que unos campistas que se quedaron durmiendo al aire libre, un buitre creía que estaban muertos y a uno le arrancó un dedo de un picotazo. Claro, leyendas urbanas sobre el buitre como animal un poco, en fin, tan ajeno a nosotros, ¿verdad? Tiene que haber un montón. Hombre, yo no me quiero imaginar un bebé en medio de una sierra de esta a día de hoy con lo que está pasando con los buitres. Un bebé no, incluso un niño de 2 o 3 añitos, que se despiste. ¿Cuántas historias, Santi, de aves rapaces gigantes o tal que se han llevado a niños, ¿no? Y hablábamos antes de los coyotes. En Australia ha pasado más de una vez que los dingos, que son perros autóctonos salvajes, se han llevado a bebés de sus mismas cunas ante la mirada atónita y absolutamente impotente de la madre, que veía cómo aquellos animales, en este caso de gran porte, suelen ser del doble tamaño que un coyote, digámoslo así, cogían al niño de la cuna tal cual y salían corriendo con él y no se volvía a ver aquella criatura nunca. Y el mono Satanás, que le llamaban así, que coge, había un caso muy famoso que le coge al bebé a la madre, se lo sube delante de la madre y se lo empieza a comer en un árbol al niño. Sí, no, que esto nos lo contaban nuestros buenos amigos de Explora, Fernando González Siches, José Manuel Novoa y compañía. Ante la impotencia de la madre que lo estaba viendo. Sí, bueno, o sea, claro, y que entraban a robar en las habitaciones, los monos Satanás, entraban dentro de la habitación y se llevaban las cosas y rompían todo. Algo impresionante. Juanje, que te dan las gracias por haberle hecho evocar mi infancia y poder pasear por la Alhambra. He creído volver a oír el rumor relajante de sus aguas. Nací en sus faldas, sus jardines, tuve el privilegio de que fuesen mis lugares de juegos, junto con esa plaza nueva y, como no, los entornos del río Dauro. La pena es que, como suele ocurrir, a veces lo que tenemos al lado, formando parte de tu vida cotidiana, es lo que menos conoces. Mi agradecimiento por todo lo que habéis contado. Espero que podáis ampliarlo, pues no son cosas que se puedan encontrar cuando lees una guía normal. Bueno, es la misión de este programa, ¿no? Muchas gracias. Sí. Merche te lo decía. Sí, hombre, la verdad que yo también he tenido la suerte de nacer a la sombra de la Alhambra, además literal, porque nací apenas a 500 metros en el Campo del Príncipe. Y lo que... hombre, voy a meterme con alguien esta noche para variar. Hombre, ¿cómo no? Y tal. No, sí también te dan tirones de orejas, por lo que has dicho del periódico El Mundo, del diario. Ah, bueno. En fin. A ver, pasa página. Efectivamente, pasando del mundo. No, sí me apena una cosa. Realmente yo no he gestionado nunca en persona un permiso de filmación para la Alhambra. No sé si realmente cobran lo que me han dicho que cobran o no. Entonces no lo digas. Bueno, tengo amigos en productoras que sí, ¿no? Que para hacer reportajes o documentales les cobraban bastante dinero. Bueno, eso a lo mejor también te lo dicen tus amigos, entre comillas, para que no vaya a llegar tu reportaje. Bueno, pues lo gestiono. No, pero no me parece justo. Bueno, vale. Pero bueno, sí, lo dejo. En el Museo del Cairo también te cobran. Sí, mucho menos que 1 hora de grabación en la Alhambra. Pues, en fin. Lo único que digo es que la cultura hay que fomentar. La verdad de la Alhambra genial, es maravilloso, y invito a todo el mundo a que vaya a la Alhambra, y nosotros lo que intentamos desde aquí, tanto la Alhambra como cualquier otro sitio, es hacer que la gente conozca sus partes más desconocidas y su historia más oculta y más además, si te cobran mucho, vas y te cuelas, o sea, ¿qué más? Vamos a hacer una cosa. Oye, uno de los síndromes más extraños, Santi, ¿qué duda cabe? Bueno, la imagen de la Patricia Hearst era, ¿no? La hija del magnate. Yo no sé si era con una especie de ametralladora en la mano. Era con una K-47 con un Kalashnikov. Sí, cuando formaba parte del Ejército Simbiótico de Liberación. Claro, y la gente, yo creo que a nivel mundial empezó a hablar de una cosa que se ha quedado muy inserta en la memoria popular, que es síndrome de Estocolmo. ¿Cómo es posible que alguien te secuestre y tú de alguna forma te enamores o te pongas a favor del secuestrador? Ha habido casos dramáticos. El reportaje de nuestro compañero Carlos Largo habla de eso, de síndrome de Estocolmo. ¿Por qué Estocolmo? ¿Tiene algo que ver esta historia de tan extraña a nivel mental con esa localidad concreta del norte de Europa? Bueno, vamos a aprender un poco. ¿De dónde viene? ¿Qué hay de verdad de leyenda en el síndrome de Estocolmo? Elaine la acostó. Cruzó a casa de Dottie. Volvió a casa y Amanda ya no estaba. ¿Quién se ha llevado a mi hijita? Nunca le ha hecho nada malo a nadie. Han secuestrado a una niña. Si no se coge al culpable el primer día, el porcentaje de éxito es muy pequeño. Ya han pasado 3. Muchas trágicas historias comienzan de esta manera. Una desaparición,
una ausencia, un secuestro, una peligrosa situación por la que ninguno de nosotros querríamos pasar. Les informamos desde la casa en Los Ángeles de Daniel Pearl, el periodista que ha sido secuestrado en Pakistán. Lo importante para nosotros es encontrar a su esposo. Una ciudad en la que hay tanta gente. ¿Cómo encontrar a un hombre en medio de todo esto? Combatiremos a los secuestradores con secuestros. Miedo y vulnerabilidad ante sus captores son dos de las sensaciones que acompañan la mayor parte de las veces a aquellas personas que han sido víctimas de un secuestro. Sin embargo, en otras ocasiones, la capacidad de supervivencia del propio individuo motiva la aparición de una fuerza contraria que lleva al secuestrado a identificarse con su raptor. Es lo que los especialistas conocen con el nombre de síndrome de Estocolmo. Escuchamos a Elisabeth Gimona Martí, psicóloga del ISEP Clinic Vilanova, y a Jaime Gutiérrez, psicólogo y criminalista perteneciente a la Sociedad Española de Criminología. Es un estado psicológico en el que la víctima de un secuestro o bien una víctima de una agresión o que una persona ha sido detenida contra su voluntad desarrolla, digamos, una relación de complicidad, incluso de simpatía hacia el agresor. Depende de muchos factores. Depende de que, en principio, se establezca una relación especial entre el secuestrado y el secuestrador. Esta situación hace que la persona secuestrada o la víctima, dependa totalmente del secuestrador. Y esa dependencia es lo que hace en ciertas personas que incluso puedan llegar a sobrevalorar la figura del secuestrador. ¿Por qué? Porque todo lo que haga el secuestrador será, para bien o para mal, lo que marcará el resto de la situación, ¿no? Son muchas las causas que pueden provocar un síndrome de Estocolmo. El miedo ante una situación amenazante, el temor a sufrir algún daño, el deseo de que todo acabe lo más rápido posible. Conductas que, aunque no parezcan extrañas, pueden llevar al aprecio y cooperación entre víctima y secuestrador. Tanto en un secuestro que se produzca el síndrome de Estocolmo como en un secuestro normal, la primera reacción y la más fácil de ver es el shock, ¿no? Y ocurre una situación para la que uno normalmente no está preparado. Eso es lo más visible. Después se va a pasar una fase de estrés. También se puede producir en algunas personas una necesidad de negociación, intentar hablar con los secuestradores para ser liberados. En otras personas van a desarrollar una despersonalización total. Lo que hace es pasar a ser un sujeto pasivo, esperando a recibir órdenes para cumplirlas a rajatabla, ¿no? Y es que no hablamos de ninguna enfermedad. El síndrome de Estocolmo fue definido como mecanismo de defensa emocional después del robo de 1973 del banco sueco Kreditbanken, un suceso en el que tras 6 días de cautiverio, los rehenes terminaron por defender a sus captores. Hubo un atraco a un banco en 1973 en Estocolmo. En este caso unos atracadores, ¿no? Secuestraron a 3 mujeres durante 5 o 6 días. Incluso les pusieron como dinamita alrededor del cuerpo. O sea, las tenían ahí secuestradas y con la dinamita, y bueno, al final los cogieron, pero lo que sorprendió principalmente a los profesionales de la psicología y psiquiatras, que las víctimas se negaron a testificar en contra, y que incluso una de las víctimas, pues digamos que tenía cierta simpatía hacia el secuestrador, ¿no? Y claro, eso pues realmente chocó. Síntomas que se repiten una y otra vez. Conocidos casos como el de la millonaria Patty Hearst y las niñas Elizabeth Smart y Natasha Campus así lo confirman. Estoy segura de que lo fue, por supuesto que sí. Lo llaman síndrome de Estocolmo y desorden emocional postraumático. Yo no tenía libertad, realmente no fui liberada hasta que me separaron de ellos durante 2 semanas. Y entonces ocurrió, todo comenzó a desaparecer lentamente justo cuando ellos ya no estaban. Desgraciadamente, según los especialistas, podemos decir que actualmente el área de extensión del síndrome de Estocolmo es aún mayor. El número de personas que viven sometidas en el mundo es estremecedor. Y es que las fatales noticias así lo confirman. El abuso infantil y la violencia doméstica son ya una realidad. Desde mi opinión, no.
para que se produzca el síndrome de Estocolmo, la situación que lo provoca debe ser totalmente inesperada. Lo normal es que esto se vaya produciendo a lo largo del tiempo, entonces no son situaciones comparables. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí que es verdad que hay muchas víctimas que son dependientes de su verdugo, ¿no? Entonces puede dar una sintomatología parecida. Pues sí, pues mira, por ejemplo, en el caso de la violencia de género, pues de hecho vemos muchas mujeres que, bueno, que están sometidas a vivencias muy violentas, ¿no? Pero el agresor ya se va cuidando, pues, de aislar a la víctima, de que ella vaya perdiendo sus amistades, su familia. 1973. Y han ocurrido casos. Yo me estaba acordando de que una historia que se convirtió en ficción cinematográfica fue la historia de la estanquera de Vallecas, ¿no? Llevada al cine, y que al final, bueno, pues fue aquella especie de cautiverio de las dos estanqueras que habían cogido un aprecio, un afecto realmente extraordinario por sus propios atracadores y los problemas que llevaban en sí los dos atracadores, ¿no? Por cierto, noticias, hablábamos de animales que han protagonizado gran parte del programa, cocodrilos, historias de cocodrilos atacando a niños, en fin, que cuando uno sondea un poco... Una niña de 10 años a la que se han comido su cabeza en Filipinas, cuando iba hacia el colegio en canoa. En fin, y nos contaban que había incluso osos que se llama oso de montaña, no sé si azulado o alguna cosa así, lo contaba Fernando González Siches, que bajaban hasta los centros comerciales y husmeaban en los cubos de las basuras, y todos los colorantes aditivos de la comida humana son para ellos ya tan potentes con su olfato y demás que ya no quieren otra cosa, ya no quieren cazar, ya no quieren hacer nada, y entonces lo que quieren es eso. Eso empezó a pasar con el oso yogi. Y no es broma, porque el personaje del oso yogi... Bueno, es que me dijo Fernando que era como el oso yogi. No, es que además era en el bosque del oso yogi. Efectivamente. Y de hecho hicieron el personaje del oso yogi en su momento porque... los osos de Yellowstone estaban con las tortitas de... Claro, el problema era que los osos eran extraordinariamente dóciles y la gente empezó a alimentarlos. Ya los excursionistas de aquel parque nacional empezó a darles. Cuando no les daban, ya los osos empezaron a robar, como hacía el oso yogi, a robar en las cestas de picnic, a robar... Caramba, y de ahí nace el personaje. Efectivamente. Santi, eres la leche, perdona que te diga. Y de esa anécdota, los dibujantes pues sacaron al personaje. Y era Yogi y Bubo con esas montañas de panqueques, ¿no? Que eran tremendos, daban mucho hambre de niño. Y de sándwich. Caramba, de ahí nace. Bueno, una cosa importante, nos queda un viaje por la historia rápido, express, de 4 minutos, y luego acabaremos con los últimos mensajes. Nacho Ares, ha habido un congreso de especialistas científicos para por fin acabar con el enigma de Colón. ¿Lo habrán conseguido? No Nacho creo. Ares, informativo de la historia. El 14 de marzo se clausuraron en Marbella las primeras jornadas del encuentro histórico-científico colombino, en las que se ha intentado dar luz al origen de Cristóbal Colón y la polémica identificación de sus restos. Como nos comenta José Luis García de Paz, investigador y profesor de Física y Química en la Universidad Autónoma de Madrid, las posibilidades históricas del mítico navegante todavía están muy abiertas. No queda todavía claro si el nombre verdadero de Colón fue Pedro Escoto. Todavía ese tema debe quedar sujeto a verificación por historiadores. Pero bueno, es una propuesta interesante, aunque creo que el investigador Enseñat de Villalonga ha ido modificando esta hipótesis desde las primeras publicaciones que hizo ya hace unos cuantos años, para al final acabar más que un Colón, de Colonni, sería como se escribe, a una persona apellidada Scott. Pero bueno, sí es una posibilidad de que naciera en Génova, aunque no fuera directamente un Colón. En las jornadas se profundizó en los últimos descubrimientos relacionados con los restos óseos aparecidos en la urna de plomo de la Catedral de Sevilla. Lo que ya nadie parece negar es que los huesos encontrados en esta ciudad y estudiados hace pocos años sí pertenecen a Cristóbal Colón. Está perfectamente, creo yo, ya demostrado que el ADN que han obtenido los investigadores dirigidos por el profesor Lorente corresponde al descubridor Cristóbal Colón, y los escasos restos que en la Catedral de Sevilla corresponden a Colón, por comparación con los restos de su hermano
y que Diego, que es hermano de madre, al menos, pues claro, se ha comparado el ADN materno, y con su hijo Fernando, su segundo hijo, que era bastardo, que fue biógrafo de su padre y que está por propios méritos en la Catedral de Sevilla. A pesar de todo, no hay que cerrar la puerta que los restos conservados en la República Dominicana también pertenezcan a Colón y que su cadáver fuera repartido entre Sevilla y la Catedral de Santo Domingo. La momia del hombre de los hielos, Ötzi, descubierta en los Alpes italianos en 1991, exhibe por primera vez todos sus tatuajes en una página web. Son más de 50 y el verdadero significado de estas extrañas marcas sigue siendo un enigma. Nos habla de ello Mercedes González, directora del Instituto de Estudios Científicos sobre Momias. El tatuaje normalmente se suele hacer con dos finalidades. Una es la cultural, pues para determinar si se pertenece a un clan, el estatus que tienes dentro, también para marcar un determinado momento en la vida de una persona, pues como puede ser el paso de la infancia a la juventud, la maternidad. También se hacen algunas culturas en señal de duelo por la pérdida de un ser querido, y en otros se hace como una práctica terapéutica. Encontrado a 3.200 metros de altitud, este cuerpo de unos 5.000 años de antigüedad ha sido sometido a varias sesiones fotográficas en las que se han tomado 150.000 imágenes en un ámbito de 6 grados bajo cero y una humedad relativa del 98%. Y hablando de la momia de Ötzi, es difícil pensar que se hiciera con una finalidad cultural, porque los tatuajes que tiene realizados están hechos en zonas que normalmente no están a la vista. Entonces, bueno, eso nos dio una indicación de que podía haber sido realizados con una práctica terapéutica. Gracias a los estudios radiológicos que se le hicieron, pues se ha podido demostrar que efectivamente padecía de una serie de patologías óseas que están justo bajo las zonas que han sido tatuadas. Todos podemos ver los tatuajes de Ötzi en la página de internet www.icemanphotoscan.eu. El Homo erectus pekinensis, más conocido como hombre de Pekín, es 200.000 años más viejo de lo pensado hasta ahora. Así lo demuestra la nueva datación de los sedimentos que rodeaban los restos del homínido descubiertos en la década de 1930 al norte de China. Al parecer, su verdadera antigüedad hay que llevarla ahora hasta los 750.000 años. 3:57, me gusta. Pasada semana aquí en Milenio 3 se publicaba como fantasma, no tenían duda los medios de comunicación chilenos, de un funcionario municipal que aparecía junto a su propio cadáver, en el arcén, con su vehículo prácticamente reventado. Esta vía que parte de Iquique y que se adentra en el desierto nos impresionó en su día, hace ya unos cuantos meses. Tenemos a testigos, tenemos a periodistas, tenemos a personas que han vivido estos hechos que parecen increíbles. Nuestra obligación de periodistas, que los escuchéis en el lugar de los hechos. Pero yo quería aportar algo más para volver sobre este tema que me tiene impresionado. Da la impresión de que una gran historia se está forjando. ¿Y qué podía daros? Bueno, pues es lógica la introducción, porque quizá el sonido parezca casi una psicofonía, no se entienda. Íbamos dos vehículos, dos todoterrenos. Avanzábamos por la noche en esa autovía. Bueno, en esa carretera maldita para muchos. Regresábamos a Iquique después de haber fotografiado las salitreras, los pueblos abandonados, a la vera las animitas. Y como si todo ocurriese para que lo contásemos esta noche, empezamos a ver luminarias, gente, accidentes, desprendimientos. Empezó a llover, hacía 10 años prácticamente que no llovía. La grabación es todo eso y mucho más. Son apenas 3 minutos, pero merecen la pena a pesar de que se escucha el zumbido del motor. Mi única intención es que Milenio 3 siempre aporte algo más. En este caso, quiero que os hagáis un hueco en ese todoterreno, concretamente en el número 2, en el que íbamos Pablo Cañarte, el gran Pablo Cañarte, nuestro guía en el desierto de Atacama. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas. Ahí vas tú al otro lado. El gran Marcos Macarro, nuestro cámara. Y también iba yo. En el otro coche, Juanje Vallejo. Juanje, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y la comitiva, después de tantas fotos, sensaciones, angustias, empezó a ver un montón de cosas en la carretera. Ni imaginábamos que este caso del fantasma, esta fotografía, estos testigos que vais a escuchar, que lo han visto después, iba a producirse, pero intuíamos que estábamos en un lugar muy especial. Todo eso me hizo, como siempre, sacar mi minidisc
y en la oscuridad de atrás, del asiento de atrás, simplemente, casi sin que mis compañeros me escuchasen, pulsar el botón de grabación. Quería que esto se escuchase esta noche, porque esto estaba pasando en la carretera de la muerte exactamente así. Bueno, Marcos, una bajada complicada, ¿no? Bastante. ¿Qué ves desde tu posición? Cuéntame. Esta se podría decir, si hay que poner un apelativo, pues una carretera de la muerte, ¿no? Como quien dice, ¿no? Porque vas por la carretera y lo único que ves son cruces, ¿no? De gente que se ha matado por la carretera. Y no hay más que ver las condiciones que están, la niebla, el tráfico que tiene tan intenso, y luego que la gente aquí se ve que está acostumbrada a andar por esta carretera y adelanta como si no viniera nadie por delante. Sí, pero la bajada tiene tela, ¿eh? Estamos en plena nube, mire. Es que se puede masticar y todo, ¿eh? Esto para que vean es la Camanchaca. Cuidado que están ahí con las... 5, a 10... Algo parado, ¿eh? ¿Qué pasó? Tipo... No sé, me he parado. ¿Por qué está así? De repente iluminadas las capillitas. 1, 2... Que son terribles, mira, de repente. Las ponen como luminosas para que se vean. Mira, las capillitas según vas bajando entre la niebla y con los focos. Uy. Madre mía. Y son bancos de niebla de una densidad total. Eso ponen esto... Claro, ahora entiendo por qué la leyenda de la niebla y la abducción en la niebla nace en Chile, claro. ¿De aquí? Está cayendo cosas, Sí, ¿no? ha habido desprendimientos de tierra, sí. Son piedras. Arriba, ¿no? Cuando falta el repoto, todo esto se da como... ¿Y cómo nos reíamos esta mañana del parabrisas, eh? Sí, pues mira ahora. Hay un coche parado de frente, ¿eh? ¿Habló? Sí. Cuidado. Cuidado con las luces. Y se puede ver que a veces a la gente le da miedo, ¿no? Y se paraliza y se mete. Sí, pero es que se lo pueden tragar, se lo Normal, miran a pero otro. claro, es que esto tiene que darles terror, porque ellos... ¿Cada cuánto ven esto, Pablo? O sea, una lluvia así como esta que estoy viendo ahora, es cada 10 años casi. Sí, porque esto para Ahí acá estaban es los lluvia. carabineros o... Allí. Mira, La ya se curva de allá. Pero haya habido un accidente o algo gordo, ¿eh? ¿A dónde? Ahí, míralo ahí adelante. Gente parada por... Bueno, ese parado, estaba parado ahí este tío, en el precipicio, macho. Sin nada. Viene otro y ala. Uy, cayó mucha agua. No había visto hace tiempo así. Es en dirección contraria. Hostia, pues está reventado, ¿eh? Mira, Bueno. Ahí tiene que haber de todo. Ay. El tipo que va para el otro lado. Ay, yo no bombero, quiero ni mirar. No, y estaban agachados atendiendo como una persona, ¿eh? Ay, por Dios. Y aquí no va, ¿no? Pero eso es común. Se ha saltado de la mediana o algo así, ¿no? Porque... Mira, está todo colapsado. Se va en dirección contraria. Caos total. Pero ahí están como la policía, ¿no? Sí. Que están allá. ¿Tienen control o qué pasa? ¿O han cortado la calle? Han cortado la calle, es que la tienen cortada. Por eso. Vamos por aquí. Oye, a ver si va a ser algo del avión. Pues igual. No. Fíjate cómo está esto. No, es que, ¿sabes qué? Está colapsada la... No hay entradas a la ciudad por el accidente. Cuéntanos algo desde el otro lado. SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. Pues es el sonido de la investigación, lo que habitualmente jamás se cuenta en un reportaje, en televisión, en radio. El sonido del coche, del equipo de reporteros que realmente estábamos alucinados con todo lo que veíamos. La verdad es que me ha parecido suficientemente potente y
hay que decirlo, también desagradable, con ese escalofrío que recorre el cuerpo cuando uno es testigo, por ejemplo, de un accidente tremendo que colapsaba esa zona. Yo menciono la palabra es el avión, porque esa misma tarde un avión había caído en la zona, un avión militar de Iquique había caído en esa misma zona. Nos veíamos envueltos en un mundo que parecía así, realismo fantástico, pero que es absoluta verdad. Los desprendimientos, las capillitas, las cruces marcando el territorio, la noche, la lluvia tan escasa en ese lugar tan seco, todo eso, y Pablo Cañarte iba al volante. Ahora Pablo Cañarte se encuentra muy cerca del lugar donde se han producido una serie de hechos increíbles. Quiero saludarle, era su voz y su guía y sus manos las que condujeron a este equipo a buen fin siempre. Don Pablo Cañarte, querido amigo, buenas noches. Pablo, buenas noches. ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente, Pablo. Buenas noches, Iker. Buenas noches, ¿me escuchas? Vamos a ver. Yo te escucho muy bien. ¿Me escuchas bien, Pablo? Muy bien. ¿Tú? Perfecto, parece que hay un poquito de retardo. Ante todo, un fortísimo abrazo, amigo. Y antes de que nos cuentes por qué estás donde estás, quiero que Carmen nos resuma, por si la gente no nos escuchó la semana pasada, qué es lo que ha pasado en ese lugar que llama tanto la atención. Escuchamos el aire, el viento. Pablo nos está informando desde un lugar donde la cobertura es difícil y un lugar donde ha pasado algo increíble. Carmen, ¿qué ha pasado? Pues todo ha surgido con unas fotografías. La Estrella de Iquique, por ejemplo, publicaba hace unos días, tengo la edición del 23 de marzo de este año 2009, fantasma de exfuncionario municipal aparece. La fotografía lo que se ve es un accidente donde está implicado un camión y un vehículo. En ese accidente hay dos operarios del ayuntamiento, de la municipalidad, que mueren, Fernando Guerrero Tapia y Alberto Adrián. Fernando Guerrero Tapia es la persona que presuntamente se aparece en esa fotografía. Fernando Guerrero Tapia. Se ve como al lado del coche siniestrado hay una figura traslúcida, debajo de él un cuerpo, y según todos los amigos y también trabajadores, compañeros de este hombre, pues es ese hombre, porque iba vestido igual que la persona que estaba fallecida justo debajo de una manta. Con un agravante, la fotografía la hacen los carabineros, la policía militarizada de Chile. 15 minutos justo después de que se haya producido el accidente. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches. Y todo el equipo, Fermín Agustí, Carlos Largo y el maestro Yeray Martínez. Pablo, compañero, tú has hablado, tú te has movido toda esta semana por el desierto como enviado especial de la nave del misterio de Milenio 3. Has hablado con los carabineros, ¿verdad? Sí, y que te cuento que en este momento quiero transmitirles que estoy a 2 kilómetros del lugar donde ocurrió estos hechos extrañísimos. El sol, se ven algunas estrellas, estoy en medio del desierto y ya está oscureciendo. Y bueno, se escuchan, si pueden escuchar, los automóviles que pasan por la carretera. Cuando estábamos grabando para la nave del misterio, la crónica, se me ha acercado una patrulla de la policía militarizada chilena, de Carabineros de Chile, y bueno, yo fui a dar las explicaciones del caso, de que estábamos grabando, y ocurrió algo muy extraño. Ocurrieron muchas cosas, muchas coincidencias en estos días de grabación. El carabinero me ha dicho que por favor grabemos unas animitas, que son estas construcciones que tú bien has explicado alrededor de la carretera, para los lugares donde han habido muertes violentas en el desierto, porque un compañero de él, del carabinero, había hecho una fotografía donde aparecía un fantasma. Yo era impresionado. Esto era al atardecer. Le he dicho justamente que estábamos grabando ese tema para un programa de España, y el carabinero me confirmó que lo hizo un compañero de él desde un móvil, y por eso que se ven en las fotografías, ustedes la muestran en el programa de televisión, son 3 fotografías juntas, con la figura del espectro, que todo indica, según los amigos que hemos entrevistado, de que correspondería a Fernando Guerrero Tapia. La coincidencia es increíble, en medio del desierto, en el lugar un poco
poco antes, donde estoy ahora, en este momento, Carabineros de Chile me cuenta que un compañero de él había sido el autor de esa fotografía. Pero Pablo, tú bien sabes que la casualidad no existe, y menos cuando uno se mete en el misterio, como tú estos días, que estás rastreando el desierto y no sabes cómo te lo agradecemos. Una cosa que la gente va a entender de inmediato: ¿por qué no estás exactamente en el lugar del accidente? Bueno, porque la cobertura de móvil es que no llega, y ya estás al límite, yo creo. En algún momento quizá, Pablo, no sé si la conexión se podrá mantener o no. Sí te pediría que, si es posible, te movieses, porque estás en un sitio, Pablo, al margen del caso que vamos a contar y vamos a ahondar y vamos a conocer a los testigos y amigos de esta persona. Al margen de todo eso, Pablo, es un sitio de verdad marcado desde lo más remoto por la muerte. Eso, a nosotros que íbamos de otro mundo, ¿no? Nos impresionó tanto. Me refiero a un mundo completamente distinto en las creencias antiguas. Caramba, qué devoción a la muerte, sobrecogedora y admirable en otros hechos, pero es una carretera, pues bueno, por muchos considerada maldita, ¿no? Allí en la zona. Y un sitio, yo no sé si me escuchas bien, estoy, como te digo, en medio del desierto. Es muy posible, me avisas tú si hay algún corte en mi comunicación, pero es un lugar inquietante. En este momento estoy solo, solamente con los vehículos que pasan cada 5 minutos, y específicamente el lugar donde ocurrió el accidente, donde murió Fernando y Alberto, y donde aparece luego el espectro, es un lugar más inquietante aún, porque en esa curva, para que la gente entienda, estamos en una especie de montes con una hondonada, y esa hondonada está en curva, y es una curva muy mal diseñada, en donde hay contabilizados 10 accidentes. Pablo, escúchame. Pablo, vamos a ver, tenemos problemas. Vamos a hacer una cosa, porque es lógico, y esta es la autenticidad de la radio en directo. Son la 1:25 aquí en España, y nuestro compañero Pablo Callarte, cayendo ya la noche, está allí, en el lugar de los hechos. Pero claro, la cobertura es muy difícil, así que vamos a ir presentando una serie de amigos. Pablo, tú intenta moverte, desplazarte. Si quieres, Fermín, compañero, volver a conectar con Pablo, cortamos y volvemos a llamar, porque es cierto que poco a poco la cobertura se nos está marchando, así que se disponga a caminar hacia algún sentido, Pablo, a ver si la cobertura es mejor. Es complicado porque en esa carretera, si recuerdas, Iker, nunca teníamos cobertura. Había zonas en las que directamente el teléfono no tenía ni la más mínima, no nos podían llamar, estábamos incomunicados, y además es peligroso el caminar porque es una carretera donde a ambos lados tienes el desierto o, como bien decía él, hondonadas, con lo cual a veces es muy difícil el pararte en alguno de los sitios, porque con los accidentes lo pudimos comprobar. Un auténtico crack, Pablo Cañarte. Yo sé que Juanje está con la carne de gallina recordando muchas cosas, pero Juanje, vamos a escuchar, porque tú también has vivido ese desierto, vamos a escuchar a Freddy González. Freddy, al que le agradecemos un montón, de verdad, que esté con nosotros. Era amigo y era el jefe de estas personas, si no me equivoco. Freddy, buenas noches. Hola, buenas noches. Freddy, ante todo, un fortísimo abrazo desde España. Muchas gracias por estar con nosotros. Era tu amigo, Fernando, este hombre que dicen que es el que se aparece en la fotografía. ¿Tú qué opinas? ¿Que realmente es un recuerdo de ese amigo vuestro? Mira, no sabría decirte qué puede ser en realidad. Yo he ido al lugar en varias oportunidades con compañeros de trabajo y nunca hemos visto nada. Nos han comentado que sí se ve, nosotros vamos, le oramos harto, le llevamos su pelita, le llevamos flores a Fernando y a Alberto. Pero ha sido muy comentado en la ciudad de Iquique referente a lo que tú estás comentando. Pero ¿qué te puedo decir? Son solamente los recuerdos, como ese día cuando fue el accidente, cuando partimos de Iquique, y los tengo siempre en la memoria, pero como eran ellos antes del accidente. ¿Qué pasó, Freddy? ¿Qué ocurrió ese día nefasto en el que vuestros amigos perecieron en la carretera? ¿Cómo fue el accidente? Bueno, durante toda la semana estuvimos viajando al pueblo de La Tirana, que es un pueblo de tradición, de mucha tradición, un pueblo religioso, donde veneran a la Virgen de La Tirana, que es la ñusta del tiempo de los españoles. Y bueno, fuimos en comisión de servicios, llevamos las clínicas móviles, que son tipo casas rodantes grandes, donde atienden los médicos,
ginecólogo, urólogo, dentista. Estuvimos toda la semana viajando, salíamos a las 5 de la mañana de Iquique, es 2 horas de viaje hasta el poblado, y ese día, como todos los días, salimos muy de mañana, muy temprano de noche. A la salida de Iquique hay una localidad que se llama Alto Hospicio. A la salida de la localidad de Alto Hospicio, un servicentro donde se carga combustible. Nos tomamos un pequeño refrigerio, un desayuno, digamos un café, unos sándwiches, y compartí tanto como con Alberto como con Fernando en mi vehículo, que es una patrulla chica, un vehículo con baliza, con sirena, que llevaba yo dos gaffiters. Y estábamos ahí esperando otra camioneta de emergencia, que es otro jefe del área de ¿cómo se llama? Operacional. Y como venía medio tarde, medio atrasado, Alberto me dice, tío, vamos a seguir nosotros rumbo y lo esperamos más arriba, digamos, en Hamilton. Bueno, así quiso la suerte, porque yo, por más que le insistí que no fueran, se fueran adelante. En eso llegó Pedro Chamorro, mi amigo también, con su conductor, con vara, y estuvimos más o menos entre 15 y 20 minutos. A posterior reiniciamos la marcha y nos llevaban eso, 20 minutos. Fue los 20 minutos de la desgracia. Siempre acostumbrábamos a viajar hacía de punta de lanza, adelante de los primeros iba yo, siempre en mi vehículo chico, con las luces, con las balizas encendidas. A posterior iba el camión, donde iba Alberto, y terminaba la columna, digamos, Pedro en una camioneta, doble cabina, también con baliza. Pero ese día fue al revés. Ellos partieron primero y afrontaron lo que venía, que a lo mejor era para todos. Y cuando llegamos al lugar vimos un camión volcado y no lo imaginamos nunca que podían ser nuestros compañeros. ¿Y eran ellos, Freddy? Claro, vimos primero el camión grande que lo arrolló, un camión americano grande que traía unos contenedores de 40 pies. Y llegamos al lugar y vimos que un tipo andaba ambulando solo, era el conductor del camión, pensamos que estaba choqueado, pusimos conos, balizas, y le hicimos la atención de primer auxilio. Yo estaba poniéndole un cuello cervical al tipo, cuando uno de los gaffiters que iba conmigo me dice, don Freddy, más adelante, como a 50 metros, hay otro accidente, hay otro camión volcado, y se parece a uno de los nuestros. Yo le dije, corre y tráeme la linterna. Así fue. Bajo la linterna empecé a avanzar entre la oscuridad. El piso estaba muy resbaloso, había mucho aceite, mucho petróleo, líquido de freno. Hasta cuando llegué al lugar, que me encontraba solo alumbrando, y veo a un costado, parte adelante del camión, hacia un cuerpo botado en el piso. Empiezo a alumbrar y me encuentro que era Fernando, que estaba estirado, salió impactado por el parabrisas, y empecé a alumbrar de nuevo en dirección al camión y vi que la cabina estaba totalmente recogida, pegada con el chasis de madera que era la carrocería del camión nuestro. Y ahí hacía el Chevito que le decíamos el Chevito, Alberto, estaba todo totalmente destrozado, no tenía rostro, no tenía nada. Madre mía, Freddy, es un testimonio durísimo, y no sabes lo que te agradecemos que lo estés recordando. Yo sé el impacto para todos vosotros, ¿no? Y sé lo duro que es recordar, porque estamos hablando de una gente que se juega la vida, y hay que decirlo desde España, todos los días, cumpliendo su función. Todos los días, Freddy, Pedro Chamorro, que ahora escucharemos, se juegan la vida para servir a los demás. Y esa noche el destino tenía una trampa. Permíteme, Freddy, que saludemos también, por favor, a Pedro Chamorro, porque gracias a la labor de Pablo Cañarte tenemos a todos los testigos de esa noche donde surge la fotografía de la polémica, una de las fotos más inquietantes de los últimos tiempos. Pedro Chamorro iba también en esa caravana que paraba en Alto Hospicio, donde tantas veces nosotros paramos en aquellas noches y en aquellos días. Don Pedro Chamorro, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Pedro, encantado de tenerte con nosotros. Freddy González nos hacía una descripción terrible de un accidente, uno de tantos de esa zona. Pero aquí lo más impresionante, Pedro, es que luego se acerca Carabineros
y al parecer alguien hace una fotografía y sale algo que vosotros identificáis con vuestro amigo. Sí, correcto. Bueno, todos quedamos impactados, como te decía Freddy, con el accidente. Después, al momento de ver la fotografía, días después, ¿para qué te cuento? Pues nos llama la atención, porque le decía yo a mis compañeros, tú ves, la persona que está de casaca salmón soy yo. Y un poco más allá se ve esta imagen, porque no se ve clara, no se ve nítida como nosotros, los cuerpos nuestros. Entonces, para todos fue impactante, nos llamó bastante la atención. Una cosa, Pedro, vosotros y también a Freddy, ¿por qué sabéis que es vuestro amigo? ¿La ropa que llevaba, la complexión, el físico que tenía, se corresponde con el de vuestro amigo? Correcto, sí, el físico es completamente el mismo. Y la casaca que llevaba es una casaca que nos mandamos a hacer todos, una casaca sin manga que estaba con el logo de la municipalidad, con nuestro nombre de funcionario ahí, y es la misma, si tú ves, es la misma la forma de la casaca. Entonces... Y no sois ninguno, y Pedro, no sois, permíteme, ninguno de vosotros, recuerdo, ahora mismo se escuchan pues prácticamente 1 millón de amigos. Entonces, aquí en España y también mucha gente de Chile a través de Internet, para que todo el mundo lo entienda, cuando Carabineros hace esa fotografía, la policía hace esa fotografía, aparece el cuerpo en el suelo de vuestro amigo y una especie de sombra o de imagen un poco que casi se confunde con el ambiente, etérea, que va vestida con esa casaca, con ese chaleco y que tiene ese físico. ¿No podíais ser ninguno de vosotros junto al cuerpo? No, ninguno, porque hasta ahora del accidente, todos los que, como te decía Freddy, los que habíamos llegado, estábamos en distintos lugares. Yo estaba al lado, como te decía, con la casaca, Freddy estaba un poco más allá y los otros compañeros estaban detrás de la imagen. Y Freddy, ¿y qué opináis? Que me imagino que entre vosotros, los compañeros de patrulla, ¿no? Habéis hablado mucho de esto. ¿Qué opináis? ¿Quién es esa figura? ¿Por qué aparece ahí? Mira, como dice Pedro, es algo que no tiene explicación. Porque yo con Pedro nos hemos juntado varias veces, hemos visto miles de veces la foto, la volvemos a ver, y es como una imagen, es como una sombra, es como... no sé, pero no es ninguno de nosotros, no es nadie de los bomberos, no, se ve el cuerpo y se ve la sombra. Pedro, ¿opinas lo mismo? ¿Crees que eso, qué puede ser? ¿Una señal? No sé, es que se hace difícil hasta intentar imaginar, ¿no? Ya parece una silueta igual que la de vuestro amigo. ¿Qué pensáis a día de hoy, después de transcurrido unos cuantos días? Mira, yo creo lo mismo que Freddy no es nadie de la delegación que andaba con nosotros, ni un bombero, como dice él, no. Yo creo que es, no sé, el cuerpo, no sabría cómo explicar. Yo siempre he sido medio incrédulo para estas cosas, pero te voy a decir que lo que hablábamos ese día se sentía algo raro en el ambiente, no sé, era... ¿En el propio día del accidente? Sí, correcto, nosotros sentíamos algo raro, ¿no? Inclusive muchos compañeros lo comentaron ahí. Pero antes de la fotografía, ¿me estás hablando? Correcto, nosotros, como te decía Freddy, nosotros llegamos a los minutos de producirse el accidente, entonces después cuando ya nos dimos cuenta que era nuestro compañero, todo el asunto, corrimos, nos abrazamos porque una pena terrible, que te digo. Y ya después al rato empezamos a sentir algo, no sé, yo digo, fuera de lo normal ahí en nosotros, en el ambiente mismo. ¿Habéis vuelto a la zona, Freddy? Sí, pero no muy seguido. Vamos con Pedro, con algunos compañeros, una vez al mes a orar allá donde está. Le hicimos una gran animita, es demasiado grande, bien notoria, porque en realidad queremos lo más grande y todavía queda mucho más por hacer, porque nadie se merece eso. Es como tú comentabas al principio, es una carretera donde todos los días hay accidentes y trágicos accidentes. Freddy y Pedro, Freddy González, Pedro Chamorro, no sabéis lo que os agradece la audiencia aquí en España, que le hayáis contado esto con esa fuerza tremenda, ¿no? Y bueno, un abrazo grandísimo para su familia, para la familia de los dos compañeros, y nuestro reconocimiento a todos vosotros que os jugáis la vida cada noche para hacer la vida mejor a tanta gente que transcurre por esa carretera tan difícil. Un fortísimo abrazo, Freddy y Pedro. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.
Bueno, Juanje, uno de los testimonios más sobrecogedores creo que hemos emitido en mucho tiempo. Los compañeros de patrulla de este hombre, el nombre exacto, Carmen, era... Se llamaba Fernando Guerrero Tapia. Que aparece en esa fotografía, es que ni siquiera, es que hasta la casaca oficial dicen que la ven, en fin. Hombre, yo lo primero que me viene a la cabeza y al recuerdo es esa carretera, que es realmente una carretera maldita, con un tráfico terrible, porque además de que es la única carretera que transita toda esa zona de desierto, hay que decir que comunica la costa chilena con algunas zonas de Bolivia, con lo cual hay muchísimos coches de segunda mano que van hasta este segundo país sudamericano, efectivamente, muchísimos camiones. Un continuo Pero líder claro, de camiones. pocas veces hemos tenido la evidencia, el testimonio de Freddy cuando se acercaba al cuerpo de su amigo, y es que los dos que iban en ese accidente lo reconocen. Santi, compañero, ahora seguimos escuchando a Pablo Cañarte y presentamos a otro amigo en esta investigación en vivo aquí en la cadena SER. Abrimos líneas de contacto, Carmen, porque mucha gente querrá opinar, más que preguntar, porque es difícil opinar. 7640, palabra clave de Milenio. Vamos a abrir esas líneas de contacto donde nos pueden enviar todos los mensajes que deseen. Algunos a lo mejor conocen esa carretera de la muerte, esa carretera chilena donde o casos parecidos, donde tantos accidentes se han producido ya, demasiados. 7640, palabra clave Milenio, espacio, vuestros mensajes, o milenio3 con número @cadenaser.com. Santi, nombres, apellidos, personas de una patrulla municipal de vigilancia y atención en carretera. Se mueren los dos amigos, notan algo raro desde antes. Paraban en un sitio alto hospicio, en fin, un sitio duro, hay que decirlo, donde nosotros paramos más de una docena de veces y tanto reflexionamos ahí todo el equipo. Parábamos todas las mañanas antes de subir a cualquiera de las salitreras. Y no tienen duda de que es el cuerpo de su amigo, el pelo de su amigo, la casaca de su amigo. Pocas veces un caso así, ¿eh? Pues sí, yo creo que esta noche, después de este testimonio, el caso del que estamos hablando queda inscrito para siempre con letras de fuego en el libro del misterio. Pocas veces, lo has dicho, yo tendría que escarbar mucho en la memoria. Llevo muchos años en esto, la mayor parte de ellos contigo, y no recuerdo un testimonio tan estremecedor, tan directo, tan desde el sentimiento como el que hemos oído esta noche. Es increíble cómo algunos lugares están marcados, parece que por la sangre que se ha derramado en ellos. Hay otras carreteras, incluso en el propio continente americano. En Bolivia está el Camino de Yungas, que también le conocen como el Camino de la Muerte. Y hay una ubicación que se llama el Balconcillo, donde ha habido muchos accidentes. Uno de ellos se despeñó, un autobús lleno de pasajeros. Es una carretera de montaña muy estrecha, que a veces solo tiene 3 metros de anchura. Y justo en ese balconcillo son centenares, y no estoy exagerando, y a veces puedo tender a exagerar, las personas que han oído llantos, que han oído gritos, que han oído súplicas, que han oído los ecos de esos accidentes. En la carretera de Yungas hay una media de 90 a 100 muertos al año, una media de 200 y pico accidentes al año. Pues parece que esos sitios, este sitio de Chile, el Yungas en Bolivia, están marcados por algo especial y que esa marca permanece indeleble en el tiempo. Tenemos de nuevo conexión con Pablo Cañarte y ahora quiero presentaros a José Cuello, periodista de La Estrella de Iquique, que conoce muy bien esto y que además creo que fue el primero en captar la gran noticia que había ahí en este mismo instante. Y tenéis en ikerjiménez.com la fotografía, la ha puesto Guillermo León, una fotografía impresionante, mirando quizás su propio cadáver, esa mañana después de una noche tan extraña. La imagen del funcionario, Fernando. Claro, si le ocurre uno solo, pero cuando el resto de comitiva, los que iban adelante, detrás, los que llegan allí, lo identifican sin lugar a dudas, caramba, estamos ante un caso, ante una historia demasiado fuerte, ¿no creéis? En el lugar de los hechos, en ese desierto, entre las salitreras, entre las cruces, ahora hay una nimita más, la de este hombre. Ahí está Pablo Cañarte, a ver si podemos escucharla un poco mejor. Pablo, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Iker, ya estamos con mejor comunicación. Mucho mejor, Pablo, mucho mejor. Sí, sí. Me he movido hacia la carretera misma y estoy al borde, escuchando impresionado los testimonios de los compañeros que estaban hablando.
Y bueno, es una carretera, como decía el otro colega allí, marcada por la muerte, y estoy reflexionando mucho. Imagínate, solo en medio de la noche aquí, con animitas. Decían que la media de Yunga eran de 100 accidentes al año. Aquí en 35 kilómetros, solamente en 35 kilómetros que entre la cafetería en que se juntan la última vez la comitiva antes del accidente, y Humberston, que es la Panamericana, hay 60 accidentes, y en cada accidente no muere una persona. Es impresionante la densidad de muertes violentas que hay aquí y lo que se siente. No podría describir yo la sensación de ver las estrellas, la luna, un poco de neblina en este momento ahora, que ya se ha escondido el sol, y estar en un lugar que realmente es especial. Y escuchando, Pablo, lo que estás escuchando, ¿no? Una cosa, Pablo, ¿cuál es el impacto en la sociedad? Eso es lo que nos interesa ahora. ¿Cómo se lo está tomando la gente? Los propios funcionarios no dudan que es su amigo y le han puesto una cruz junto a la carretera, su amigo que se aparece después. Pero una persona fundamental es José Cuello, que desde la Estrella de Iquique hizo toda una gran labor. José, buenas noches, amigo. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por participar en este programa tan especial que une un poco España y Chile, que es un país que ya desde luego llevamos muy dentro, y tú eres una de las personas que sabe, aquí está la noticia, y que se ha hecho esa foto, ¿no es así? Bueno, sí, un gran saludo a España primero que nada. La verdad es que la historia de esta fotografía es bastante interesante desde el inicio, y lo quiero comentar así porque ocurre que esta foto llega a nuestra crónica en el diario La Estrella de Iquique de una manera bastante extraña, y es motivada por otro hecho que me quiero tomar la libertad de contar, y que también lo he oído nombrar un par de veces dentro de lo que es el programa, que es el caso de este gendarme, que aparece un gendarme en la carretera. Nosotros aquí llamamos a cerdeo, no sé cómo lo llamarán en España. Sí, exactamente igual. Perfecto. Está haciendo dedo en la carretera. Una mujer joven se detiene, lo transporta por algunos kilómetros y luego lo deja. Hacen planes al día siguiente para ir a tener una cena. Se cayeron bien, conversaron bastante, quedaron como amigos. Resulta que al día siguiente esta mujer lo va a buscar a su trabajo, a Gendarmería, y los funcionarios que están ahí le cuentan que esta persona falleció el año 2003. Entonces esta mujer no lo cree y le muestra una foto, sin que la conocieran, le muestra una foto donde está toda la clase de los gendarmes que salen ese año de la escuela de Gendarmería. Por lo tanto hay muchas fotos, pero ninguna está con nombre, y le piden a esta mujer que lo identifique. Viene ella y identifica justamente a la persona que había fallecido el 2003. ¿Por qué cuento esto? Porque resulta que producto de esa noticia es que aparece en nuestra crónica al día siguiente esta foto, de la cual nosotros habíamos oído nombrar muchas veces como ya una especie de mito, pero que nunca habíamos tenido la oportunidad de tener en nuestras manos. Llega al correo de nuestro editor, quien nos encarga la tarea de investigar en primer lugar la fotografía y hacer la noticia preliminar, que es la que sale, donde da cuenta solamente de este hecho, y nos encarga también hacer un reportaje sobre el tema en general para poder tenerlo en un tiempo más, prepararlo con tranquilidad y sacarlo en un tiempo más. Pero resulta que una vez que sale la noticia está la cantidad de llamados de gente que en primer lugar conoce a Fernando Guerrero Tapia, lo conoce porque además de ser un funcionario municipal es una persona muy conocida que lleva varios años trabajando en el municipio. Por lo tanto es una persona que es muy conocida acá en Iquique, y absolutamente todas las personas que llaman lo reconocen y dicen que efectivamente es él y no tienen mayor duda. Vamos a ver, José, esto es fortísimo. Es decir, que vosotros cuando hacéis pública la primera imagen de ese cuerpo, de ese accidente, y esa sombra, esa imagen que parece la de Fernando, recibís de inmediato mensajes y llamadas de un montón de gente que decía que era él. Correcto. De hecho, fuimos en el marco de este mismo reportaje que estoy contando, que no es de este caso, sino que del tema en general, vamos a hacer unas notas sobre otros lugares de Iquique donde habitualmente ocurren cosas, y esta gente, muchas de esas personas nos dicen, claro, este reportaje que están haciendo es producto de la foto, y nos dicen, efectivamente, la persona que aparece en la foto es Fernando Guerrero Tapia, yo lo conozco, estuve con él
De hecho, estuvimos en el cementerio también de Iquique, los funcionarios del cementerio, que también son municipales, no tenían duda alguna de que era Fernando Guerrero Tapia, y ellos están acostumbrados a ver muchas cosas, por lo tanto ellos son personas que se toman este tipo de situaciones con bastante más calma de la que pudiéramos tomarlo cualquiera de nosotros. Impresionante. Pablo, compañero, tú que estás ahí a la vera del camino, Carabineros admitía que habían hecho esa foto, que esto es que encima la foto ya es oficial, porque claro, puede decir alguien, bueno, esto ha salido... No, Carabineros te confirma que la policía militar ha hecho esa fotografía, pero no quiere hablar, la persona que la ha hecho, le impiden de alguna forma declarar, ¿no? Sí, es una coincidencia, entre comillas, que en el momento de la grabación se acerca una patrulla de carretera y, bueno, me llaman, les explico que estamos grabando unas imágenes, como te contaba, para una cadena española, un programa español, y me dice, bueno, sin saber de qué se trataba, me dice, adelántate un poco y graba el sector de la curva donde murieron los funcionarios municipales, porque un compañero nuestro sacó una foto ahí, donde aparece un espectro, y me lo dice el carabinero. Entonces yo trato de hablar con él para grabarlo en cámara. Hay una grabación incluso que se podrá ver mañana, yo conversando con ellos, y el carabinero me dice que no puede por la jerarquía de la policía militarizada chilena, que es muy fuerte, entonces lo pueden votar de la institución si dan a conocer la identidad. Pero eso corrobora la duda que había si es que esa foto la había sacado un carabinero en el lugar o un bombero. Está comprobadísimo, me lo dijo el que iba a cargo de la patrulla, eso doy fe. Madre mía, José Cuello, compañero de la Estrella de Iquique, ¿alguna comprobación sobre el posible montaje o que haya habido algún tipo de trampa? Creo que todo de momento descartado por completo, ¿no? Efectivamente, nosotros además de esta foto recibimos durante la pasada semana varias fotos más de distintos, entre comillas, fantasmas o espíritus, y pudimos comprobar en dichas fotos no trucajes, sino que reflejos de un espejo sobre el vidrio de un vehículo, distintos tipos de cosas que nos indicaban que no era un trucaje o que no era más que un reflejo. Pero la verdad que en esta foto sí existe un trabajo de fotografía que consta básicamente en utilizar el Photoshop para juntar 3 fotografías que son del mismo set de fotos y alargarlas. Pero en la para que sea una especie de panorámica, para que nos entendemos, ¿no? Justamente, para hacer una panorámica, pero en el sector donde la foto, donde está la foto, no existe ningún tipo de discontinuidad entre el pixelaje de cada una de las fotos. Por lo tanto, lo que aparece ahí no es más que, para hacerlo entender, claro, una especie de montaje panorámico, pero sin intervención de las fotos en sí, más que ese trabajo que se puede hacer en cualquier casa en algún programa fotográfico, como por ejemplo Photoshop, que es efectivamente en el programa que se hizo esto. Además, si comprobamos la fotografía, Iker, vemos que ninguna de las personas, os habréis fijado, me imagino, José, ninguna de las personas iba vestida en ningún momento tal y como se muestra el personaje que en teoría es el espectro que se aparece. Correcto, ese dato es clave porque los funcionarios municipales se distinguen, y bien lo decían hace unos instantes nuestros compañeros de acá también de Iquique, se distinguen justamente por ese tipo de vestimenta. Pero más impresionante aún es que al ver la foto, la gente que lo conoce inmediatamente, y no solamente por la ropa, sino que por la figura, por la forma física de esta persona, que repitamos, es bastante conocida en Iquique por los años que lleva trabajando, no dudan que es él. José Cuello, compañero, Estrella de Iquique, seguiremos muy atentos y en permanente conexión. Un fortísimo abrazo y gracias por estar aquí con nosotros esta noche tan especial. Un abrazo para ustedes y muy buenas noches. Amigo Pablo, la gente no duda, la gente del pueblo, la gente normal. ¿Cuántas veces nosotros, Juan G., Carmen, Marcos Macarro, José Alberto, bueno, pues estábamos ahí, ¿no? Estábamos ahí y hablábamos de muchas cosas en ese mismo lugar donde pararon estos hombres. ¿Allí no dudan que es un fantasma? No se duda y al contrario, la entrevista que me tocó hacer a Freddy, que si está escuchando, yo le presento mis respetos porque es muy fuerte. Ellos se separaron por 15 minutos de la tragedia, si no hubieran muerto muchos más, y de la impresión, de la sensibilidad para tocar el tema, de la emoción que mostró, y luego hablar de esta fotografía y reconocer que es uno de las personas que iba con él,
es un tema que es serio. Yo creo que una cosa que no es sensacionalismo, es un tema que da para investigar mucho. Hay una animita justo delante del lugar del accidente, ¿eh? Pablo. Hay 2 animitas. En ese sector hay 10 accidentes. Al sector, en el sector donde ocurrió, donde murieron los 2 funcionarios municipales del sector sur de la carretera, ahí hay 3 animitas más. Es un sector muy cargado, en el sentido de que, por ejemplo, yo les contaba cuando estaban aquí ustedes, de que yo tengo la costumbre de mi madre chilena de saludar desde pequeño. Uno va por esta carretera y uno saluda mentalmente, o a veces con un gesto, a las animitas. Es como algo muy común. Entonces, quizás esta foto del espectro y todo el tema de la carretera de la muerte es muy extraño y llama mucho la atención en Europa o en otros lugares de Chile, pero para nosotros, la gente que vive aquí, es algo común, se convive con la muerte. Pablo, pues te mandamos un abrazo grandísimo, seguiremos muy pendientes de tus trabajos allí que podremos ver en Cuarto Milenio. De verdad, un gran abrazo, y ahora que has mencionado además a tu madre, le mandamos un abrazo cósmico desde aquí. Amigo, un abrazo muy grande. Igual a usted, a Juanje, a Carmen, Iker y al equipo. Un beso muy fuerte, un abrazo, Pablo. Un abrazo, Pablo. Mucho cuidado por esa carretera, Pablo. Sí, ahora me voy con mucho cuidado para llegar a casa. Estamos Buenas siempre noches. en contacto. Buenas noches. Abrazos, amigo. Nos hemos quedado todos con la sensación de que estábamos viviendo algo, caramba, yo no sabía ni qué decir, ¿no? Cuando Freddy González describía cómo con la linterna en la oscuridad veía eso. Mira que hemos puesto el corte porque sabíamos que esta carretera nos impactó de una forma especial, pero caramba, hay muchas claves para pensar que esto es un caso impresionante. Yo no sé qué le parece a la gente. 7640, Carmen. Pues mira, Iker, desde Bolullos, en Huelva, nos dicen: buenas, trabajo en conservación de carreteras y a veces en los accidentes de noche vemos los espíritus de los muertos. Alberto desde Madrid dice que es seguridad en una cantera y que pues lo está pasando bastante mal, que le estamos poniendo los pelos de punta, que sigamos así contando estas historias. Conchi dice que increíble historia, menuda manera de empezar el programa. Dicen que por una urbanización de Pozuelo se ha visto en más de una ocasión la imagen fantasmagórica de una mujer. Sí, muy famoso la historia, no que sea real, sino También la historia. dicen que esa carretera debe ser terrible, casi la he podido ver con los sonidos que habéis puesto. Esto me ha gustado porque lo vamos a seguir con más. Juanje, una imagen que se te quedó de aquella carretera. Una imagen así, pum. Una imagen, quería decir una frase, y es que el desierto de sal por el que va esa carretera, me comentaba un día Pablo Cañarte, que tiene la terrible manía de que cuando se enfría muchas veces por la noche hace que las tumbas salgan los ataúdes y salgan los cuerpos. Lo que me parece increíble es que no solamente salen los cuerpos, sino las almas de los difuntos, que es lo que me parece que da esa foto, ¿no? Me parece increíble. ¿Una imagen, Carmen? Una imagen, pues subiendo Alto Hospicio, si os acordáis, para subir hasta Alto Hospicio, que es como un poblado de casas muy, muy, muy humildes, donde además hay muchísimos crímenes todos los días. Pasábamos siempre y parábamos siempre en esa estación de gasolina, estación de servicio, donde estos compañeros pararon esa misma noche, y justo la salida de esa estación de servicio, donde veíamos pasar y parados un montón de camiones, los cuales algunos de ellos al volver veíamos que habían tenido un accidente. Es más, poco después de estar nosotros por allí, el último día, hubo un accidente con un autobús de niñas, no sé si recordáis, entero. Sí que es verdad. Ha hablado Pablo de Cuarto Milenio, pero yo creo que está sacando tal cantidad de material que es probable que mañana no nos dé tiempo a elaborarlo y tengamos que dejarlo para la próxima semana. Una pequeña noticia, aunque sea así como romper, no el clima, pero que es importante, es que vamos casi una hora antes, en Cuarto Milenio, mañana, muy atentos, a las 11:15, amigos. más o menos, hay de la muchas noche. cosas, una hora antes, correr la voz. Más mensajes. Nos dicen: este gendarme me ha hecho recordar el caso de la cazadora, solo que mucho más impactante, ver muerto el ser que acabas de conocer, nos dice José. Es que es importante, Santi, la famosa historia, la más famosa leyenda urbana de aparecido que vuelve, desde la ciudad de Toledo, desde crónicas medievales, alguien deja una prenda o deja una cita y la cita es con el muerto, se repite, pero con testigos, con nombres, con apellidos. ¿Esto cómo se come?
Pues es la verdad impactante, sobre todo porque efectivamente, lo decíamos la semana pasada, aquí no funciona lo del amigo de un amigo. Aquí es más, de ese agente concreto hay un nombre también. Sí, él se llamaba Robinson Collado. Robinson Collado, que era la persona que supuestamente se aparece. ¿Qué leyenda hay aquí entonces? Pues la verdad es que poco cabe para la especulación con las voces y los testimonios que hemos oído.